Las de Gas Radio. Hoy, en Luz de Gas Radio, nos acompaña Diego Vicentini, director, guionista, montador y uno de los productores de la película Simón, que opta este año al Goya a la mejor película iberoamericana. Simón narra la historia de un líder estudiantil que lucha por la libertad y también contra su trauma y culpa por dejar su país atrás mientras busca conseguir asilo político en Miami. Basada en hechos reales, habla de los crímenes de lesa humanidad que suceden en Venezuela, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, de sus secuelas y del sentimiento de culpa que sufren muchos de los venezolanos que han tenido que abandonar el país, 7,7 millones según la ONU, de los cuales 430.000 han venido a España. Se trata del éxodo más grande de la historia del hemisferio occidental. Es un honor tener hoy con nosotros al director, guionista, montador y uno de los productores de una de las películas del año. Simón. Hoy con nosotros, Diego Vicentini. ¿Qué hace que más de 7 millones de venezolanos hayan tenido que huir de su país y sin pensamiento de poder volver? Bueno, son una multiplicidad de razones, pero las más prominentes serán, las continuas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, los crímenes de lesa humanidad que se han hecho, persecución política, el miedo que hay de tener una opinión contraria al gobierno y de ser encarcelado, torturado o asesinado. Y bueno, hemos pasado por épocas de mucha escasez, crisis de falta de alimentos, falta de electricidad, falta de agua potable, falta de medicamentos. Entonces, toda esta crisis económica, política y social es lo que ha, impulsado a que ya 25% de la población de un país, de nuestro país, haya tenido que tomar la fuerte y dura decisión de irse de su país. Sí, que no es por una simple ideología política con la que no estás de acuerdo, sí o no, sino es porque verdaderamente afecta en el día a día, ¿verdad? Y mucho. Sí, es tan sencillo como pensar en el país que vive uno. Quizás estás en España y no estás de acuerdo con quien esté gobernando, pero eso no significa que se va la mitad de España, del país, todo el mundo que no está de acuerdo. Eso no ocurre en ningún país. Estamos hablando de una crisis humanitaria donde se torturan a personas que no están de acuerdo con el gobierno. Entonces, es algo bien fuerte y drástico. Más bien, es el éxodo más grande en la historia del hemisferio occidental y es el único país. Si te metes en la lista de los éxodos más grandes, los primeros 20 que aparecen son de guerra y Venezuela está como de número 6. Es el único éxodo de esta escala que es sin una guerra. Simón, la película Simón, está basada en hechos reales, en la lucha en el propio país para que las cosas cambien. Y dicen que la realidad siempre es más dura que la ficción. Sí, yo cuando entrevisté a jóvenes que habían sido torturados también y también consultar con abogados de derechos humanos, quienes ayudan a las víctimas, la conclusión, y eso fue en parte a propósito, que lo que muestro en la película es una pequeña fracción de los verdaderos horrores que ocurren, y ya fue más por cuestiones de gustos personales y artísticos de qué tanto quería mostrar, qué tan gráfica es la película, y más bien yo no quería que fuese tan gráfica, tan fuerte a nivel visual con el tema de las torturas, pero sí, la realidad es mucho más fuerte, mucho más horrorosa que lo que aparece en la película.
y de las cosas que seguro que más estará sorprendiendo a todo el mundo, en la gente que te pregunte, seguro es que la película se pueda ver en Venezuela y que además sea un éxito, la más taquillera de los últimos 6 años. ¿Cómo han permitido que se vea? Y además creo que se ha producido como el efecto Streisand, ha pasado algo tremendo, ¿no? Sí, bueno, antes de estrenarla, sí, el gobierno nos dio una advertencia que podíamos estar violando la ley contra el odio, lo cual implicaría unos 10 a 20 años en prisión para nosotros por haber hecho la película, pero igual logramos conseguir un distribuidor que fuese suficientemente valiente para estrenarla, y así fue. Y yo creo que el gobierno le apostó a la indiferencia, a que nadie iba a ir al cine, y claro, la sorpresa nos los llevamos todos de que eso ha sido la película más taquillera en los últimos 6 años y bueno, nosotros contentos de que no solo le llegue al resto del mundo, sino a los venezolanos en Venezuela también. Creo que no tienes familia allí actualmente, pero seguro que tienes muchas amistades y parte del equipo, pues seguro que tienen allí mucha familia. ¿Habéis tenido algún tipo de amenaza así ya grave, no sé, de llamadas telefónicas, de cosas de este tipo? No, más bien justamente ese es lo que hemos visto que ha sido la estrategia del parte del régimen de ignorar la película y tratar de silenciarla a través de ignorarla. Y no se ha mencionado en ningún lado oficial. O sea, yo, Diego, no tengo ninguna familia cercana en Venezuela, pero muchos del equipo tampoco y por eso se pudieron unir a hacer la película. Más bien gente que tenía familia muy cercana en Venezuela se salió del proyecto o quiso no participar o pidió que su nombre no estuviese en los créditos por miedo. If you're going to file for asylum, you need to do so as soon as possible. ¿Qué estás diciendo, weón? ¿Cómo que vas a pedir asilo, marico, y el equipo? Porque eso es lo que va a pasar. Nos van a seguir matando. So, where are you coming from? Venezuela. ¿Cómo construiste la historia? ¿Cómo fue? Bueno, este proyecto empezó en verdad con un cortometraje y lo empecé a escribir en el 2017 como una respuesta, como una reacción mía a las protestas que hubo ese año en Venezuela y tantos jóvenes que fueron encarcelados, torturados y asesinados que eran de mi generación. Entonces me sentía culpable de no estar allá físicamente y este proyecto nació de esa necesidad de querer contribuir algo a esa lucha por la libertad de nuestro país. Y primero fue un cortometraje y luego, cuando vi el impacto que tenía ese corto, decidí transformarlo en un largometraje. Entonces, en el 2019 empecé a escribir la película, entrevisté a muchos jóvenes que habían pasado por algo similar que el protagonista, que Simón, que fueron líderes de su grupo, que fueron torturados y que estaban pidiendo asilo político en Estados Unidos. Y bueno, poco a poco construyendo esa historia basada en hechos reales y la filmamos en el 2021 y bueno, ya en este 2023 estrenamos la película en festivales, en salas de cine y ahora aquí en España estamos en cartelera en toda España y bueno, a la espera de la ceremonia de los Goya. Además eres el montador también de la película y haces muchos usos al principio de flashbacks que nos dejan un poco así como, creo que nos ponen en situación, creo que hay además en la piel de lo que está sufriendo Simón. Bueno, básicamente es una película bien subjetiva. He querido colocar al espectador en la perspectiva de Simón. Y bueno, Simón está sufriendo un estrés postraumático bien fuerte por todo lo que pasó. Y la película es un poco como ir revelando qué fue lo que le pasó a Simón, qué le está causando tanta inestabilidad psicológica y emocional. Y claro, esa es la perspectiva que yo también he compartido con el personaje. Como yo ya llevo
desde los 15 años fuera de Venezuela, la perspectiva que mejor conozco es esa, del que está viendo desde afuera hacia Venezuela, que se siente culpable porque está lejos y no está allá. Entonces quería de verdad poner al espectador en esa perspectiva de sentir lo que está sintiendo Simón. Y cuando hay esos flashbacks, no quería que fuesen rápidos, sino nos vamos 10 minutos al pasado a ver qué es lo que está reviviendo Simón, porque alguien que sufre de estrés postraumático o sea, revive completamente las emociones y la situación la que le causó el trauma. Entonces quería también darle eso al espectador, no simplemente unas imágenes rápidas que ocurren, sino nos vamos un buen tiempo, casi que se nos olvida el presente de la película, al igual que le ocurre al personaje, que se le van los tiempos y piensa que está de regreso allá. Personalmente era como, sin hacer spoilers de verdad, y lo poco que contemos, que sea para que os entre a todos nuestros oyentes de Luz de Gas Radio, que sea para que vayáis a verlo, quien no lo haya hecho todavía, y quien lo haya hecho que lo vuelva a ver porque vale la pena. Personalmente es como un terremoto. De pronto empieza la película y es como un terremoto y dices, a ver, que me caigo, ¿qué está pasando aquí? Es una intranquilidad, digo, ¿qué ocurre, no? Un terremoto no, pero no de estos de películas de estas de Hollywood, de catombes, no, sino un terremoto que te mueve el alma, que digo, aquí pasa algo. Simón es un líder en las luchas en Venezuela, pero en Miami es al principio un ser vacío, vive en un apartamento que parece que es precioso, pero todo está tan apagado, tan vacío. ¿Qué ha influido más en esta tristeza, en este vacío? ¿Los castigos a los que fue sometido, estar en Miami, o el sentimiento de culpa de no poder hacer nada por ayudar a los que se han quedado allí? Sí, yo creo que es un poco un estudio de lo que es la esencia de un ser humano y la pregunta, ¿no? De quién es Simón fuera de Venezuela, quién es Simón cuando no está rodeado de su gente, quién es Simón cuando no tiene la causa por cual luchar, de la que más le apasiona. Entonces, ver cómo un ser humano como Simón se trata de conseguir a sí mismo en otro lugar y no logra hallarse por ese mismo vacío que dices, y ese apartamento en el que llega, que puede ser un reflejo de Estados Unidos, donde sí, es bonito y tiene muchos recursos y seguridad, pero al final está vacío. Simón lo que se siente es vacío, por más que haya pasado, su corazón permanece en la lucha, en su país, en todo con lo que ha crecido y lo que más quiere. Entonces, cómo esa difícil pregunta del inmigrante, cómo hallarse, cómo encontrar un corazón nuevo, cómo poder vivir con lo que dejaste atrás. Esa es como la gran tensión de la que Simón anda tratando de contestarse y resolver. Sí, el vacío es increíble. Y eso que yo lo encontraba, eso sí, el piso un poco así como lujoso. Digo, no sé cómo Simón se ha metido ahí de pronto se ha podido encontrar un piso así lujoso. Pero Sí, no, eso está basado, bueno, en justo uno de los muchachos que yo entrevisté, que tal cual era así, que tenía un amigo venezolano que Sí. vendía apartamentos, entonces lo dejaba dormir ahí Ah, mientras no había vendido el apartamento. qué bueno, sí, es que daba esa sensación, claro, por eso ese vacío, esa sensación de estar de paso. Tú mismo, siendo director de cine, estar en Los Ángeles, donde vives actualmente, en la meca del cine, donde dicen, bueno, cada uno tiene una meca, no sé si es la tuya, pero debe ser como un sueño. Sin embargo, no sé si sentías también esa especie de vacío o sentimiento de culpa como Simón. Sí, sí, más bien ese fue el motivo de empezar con este proyecto. Ya estaba estudiando cine en Los Ángeles y casi que eso, como una culpa de privilegio de que estoy en Los Ángeles estudiando lo que me gusta, pero mi equivalente, otro muchacho de 23 años en Venezuela, tiene que estar no yendo a un salón de clases en la universidad, sino yendo a la calle a enfrentar una tanqueta de guerra, a enfrentar disparos. Y yo no, simplemente porque, bueno, me fui a los 15 años, entonces esa misma culpa que creo que está mucho en el guión, en Simón, la sentí y fue como el impulsor de todo este proyecto. Tiene que ser un sentimiento de culpa horrible, ¿verdad? De no poder dormir, de angustia cada vez que ves la tele, cada vez que ves una noticia. Tiene Sí, que es ser muy como, fuerte. era como vivir una doble vida de mentira, porque entonces te despiertas, ves las noticias, ves a quién habían matado, a quién habían torturado, pero luego sales a otra realidad en Los Ángeles y todo está calmado y estás haciendo lo que te gusta y empieza a haber como una disonancia entre
ambas vidas, de salir a cenar, salir a tomarte algo y pasarla bien, pero entonces te sientes mal porque sabes que todo un país no la está pasando bien, que está sufriendo mucho. Entonces, cómo reconciliar esas dos vidas era, sí, que te deja muy inquieto. Y encontrarte a tus propios compatriotas, a los venezolanos, incluso si los conoces o no, por el acento, tenía que ser muy especial también, ¿no? Sí, sí, bueno, siempre uno aprecia más cuando se va del país de uno Sí. a apreciar su cultura, su identidad, con su nacionalidad y bueno, ahora existe como una solidaridad más fuerte, diría yo, entre los venezolanos por todo lo que hemos sufrido y el dolor que tenemos. Casi que como si todos compartiéramos un familiar que se nos murió a todos, que ha sido nuestro país, entonces hay un entendimiento más profundo a través del dolor, lo cual hay algo positivo allí de entendernos mejor, pero obviamente, bueno, es doloroso. También de Venezuela, los compatriotas los que te echaron una mano para levantar el proyecto, porque hace falta, para hacer una película hace falta un dinero, ¿verdad? Para una producción. Claro, esto es imposible hacerlo solo y tener a compatriotas como, bueno, Jorge Antonio González, Gabriel Sanz, Marcel Raskin, los productores de la película quienes se juntaron y estuvieron dispuestos y bueno, todo el mundo tuvo que medir su propio riesgo al involucrarse al proyecto, entonces no solamente los agradezco como cineastas por acompañarme, sino como venezolanos por el compromiso que han mostrado y bueno, permitir que esta película sea una realidad, si no, no hubiese película. Estarás contento de haberlo hecho así, con lo justo, con lo micro justo. Yo creo que lo has hecho más, con más sentimiento, con más ganas haciéndola de esta forma, ¿verdad? Sí, sí, fue muy lindo el proceso de producción porque entonces tienes que resolver sin dinero y tanta gente de la comunidad venezolana en Miami se juntó, nos dieron locaciones gratis como un restaurante, unos botes, una discoteca porque creían en el mensaje de la película, entonces casi que la misma película carga su propio espíritu de lucha, de todo el mundo queriendo hacer algo por el país y hacerlo vía el cine. Entonces, más allá de que alguien me hubiese dado mucho dinero, sino todo el mundo como contribuyendo a la misma causa, que en este sentido es como es el país y es la película. Las redes sociales creo que han tenido un papel muy relevante. Tu propia cuenta de Instagram, Indiego Cinema, después tienes la cuenta de Simón de Film y ahora ya tienes incluso tu propia cuenta ya para la próxima película, Indiego 2 con el número 2 Movie. Vamos a poner los enlaces, por supuesto, en todas las plataformas donde aparezca el podcast van a estar los enlaces. Han tenido mucho papel en la película. Sí, sí, es increíble. Bueno, hoy en día que uno puede tomar control sobre su propio mercadeo, y de verdad que el de la película ha sido increíble cómo ha crecido y esa es nuestra vía principal de cómo informar a nuestras audiencias dónde está la película, dónde se estrena, dónde la pueden ver, mantenerlos actualizados con todo el esfuerzo que hemos hecho para los Goya, para cualquier otra cosa y que la gente se sienta parte del proyecto. Ha sido increíble y bueno, como dices, por eso ya abrí el Instagram de la próxima película para bueno, ya ir empezando ese trabajo. Ustedes deberían estar muy orgullosos con el éxito de taquilla, los premios y cómo puede influir esto en el país y en todos los venezolanos y venezolanas. Bueno, es difícil solucionar un problema si no se sabe que hay un problema o si no te importa que hay un problema. Y lo hemos ido viendo con poder estrenarla ya en 19 países, conversar con españoles, argentinos, mexicanos y chilenos y escucharlos y verlos que dicen que habían escuchado algo de lo que ocurre en Venezuela, pero que no sabían que era así de grave, que no entendían muy bien. Entonces, parte de la labor con nuestra lucha es simplemente informar y también generar empatía para que la gente no solo sepa, sino también le importe o se conecte un poquito más a nivel más humano, más emotivo, que eso es el gran poder que tiene el cine, que a través de un personaje en 99 minutos puedes terminar muy conectado y que te duela lo que le duele al personaje. Entonces, cuando llegará un momento en Venezuela que de verdad importe que la comunidad internacional esté prestando atención, que nos dé apoyo. Ojalá que todo quien haya visto la película ya ahora tenga una conexión un poquito más cercana, más íntima con nuestra situación y bueno,
así sea repostear algo en sus redes sociales o firmar algo de apoyo. Cuando ese momento llegue, ojalá que la película haya podido ayudar a impulsar todo eso. Y en ti, Adilo Vicentini, como director, ¿qué camino tomará a partir de ahora? No sé si también ha influido o puede influir en el tipo de cine que quieres hacer, o ya lo tenías claro, vamos, cuando lo has hecho, cuando has hecho Simón. Sí, aunque sí tengo interés en como diversificar y hacer películas completamente distintas y ya tengo en mente la próxima, pero sí ha sido una experiencia hermosa de poder también conectar con tantos Simones de la vida real, conocer tantos activistas de derechos humanos, gente que, bueno, que ha pasado de por todo, incluyendo tortura, y también conectar con tantos venezolanos en todas estas salas de cine que he ido y nada, simplemente compartir lo que ha sido como esta terapia colectiva en las salas de cine con la película. Pero algo que me llevo para el próximo proyecto es eso, es de, sea lo que sea que escriba, buscar que tenga esa misma autenticidad. Simón la escribí de verdad del corazón y por lo que sentía y algo que me importaba, entonces tratar de buscar eso en las próximas películas porque he visto que si significa algo para ti, si te toca a ti, lo más seguro es que a otras personas también les toque porque al final todos somos humanos y sentimos más o menos lo mismo. Habéis ganado muchos premios y sobre todo el cariño y admiración del público. Sin embargo, ¿qué importancia tendría ganar el premio Goya al que estáis nominados como mejor película latinoamericana? Bueno, lo que significaría es más visibilidad y eso de verdad es lo que estamos apuntando, por eso todo este esfuerzo, obviamente muy, o sea, muy increíble pensar un tipo de reconocimiento artístico y técnico así, pero más allá de eso, como venezolano, es lo que nos importa más, es tener esa plataforma, esa visibilidad, o sea, ganar, tienes ese minuto ahí para hablarle al mundo entero, decir lo que quieras decir y bueno, más gente obviamente va a ver la película si gana un Goya porque bueno, tiene más reconocimiento. Entonces simplemente es poder seguir impulsando y visibilizando no solo lo que ha pasado en Venezuela, sino lo que sigue pasando en Venezuela. Chucho, mira Simón, con el Instagram. Pues ahí estábamos viendo lo que estéis viendo en YouTube o en Spotify, las imágenes o lo que estéis escuchando, ese sonido de alguno de esos días de rodaje que fueron 30. Tuvo que haber mucho miedo también, mucha incertidumbre. Sí, bueno, todo proyecto, toda producción en cualquier momento se cae y sí fueron unos días duros, 30 días en marzo y abril del 2021, también que era plena pandemia, entonces las restricciones con el COVID, más eran 23 locaciones en 29 días, era muy fuerte para la producción, pero de nuevo, es como el compromiso que había con la película era duplicado por la temática. Y bueno, se hizo un esfuerzo enorme, pero sí, mucho estrés, especialmente con lo de COVID. Sí, a nuestro protagonista, si a Christian McGaffney le daba COVID, se nos acababa la película y no había presupuesto para rebuquear más días después, entonces fuimos extremadamente cuidadosos. ¿Qué momento del rodaje tienes más marcado en el recuerdo? Bueno, hay la escena que es el clímax emocional, que no voy a contar mucho, pero una escena entre Simón y Chucho que de verdad fue excepcional en el sentido de que la estábamos grabando y hubo un momento en donde todo el equipo técnico no podía parar de llorar con la escena, que tuvimos que parar la producción por como 25 minutos, todo el mundo salir, agarrar aire, respirar, porque había sido tan increíble la actuación de Christian, pero tan sentida la escena, Sí. que de verdad la única vez en todo el rodaje que de verdad tuvimos que parar el rodaje para que todo el mundo pudiera respirar un poco. Nos tienes así con el arma en vida en todo momento. Los actores de verdad hacen un trabajo excepcional. Mucho será gracias también a ti, que eres un director de actores increíble. El propio Simón, que es el alma mater de la película, encarnado por Christian McGaffney, toma la bandera de la película y la defiende como nadie. Bueno, Christian fue el Simón del cortometraje también, así que tuve la Sí. bendición de que ya lo conocía, ya sabía que él iba a ser el Simón del largo, entonces mientras escribía el guión y mientras buscaba el financiamiento, o sea, por un año y medio, los dos vivimos en Los Ángeles, entonces podíamos ir practicando, yo lo llamaba para venir a mi casa y
hacíamos escenas, aún mientras estaba construyendo el guión, más bien eso me ayudó a armar algunas escenas, de capturar la esencia de Simón. Salíamos a la calle con mi cámara y filmábamos momentos, escenas, yo los editaba y bueno, ahí fuimos como construyendo las capas de Simón, especialmente el Simón de Miami, porque el Simón de Venezuela lo teníamos muy claro, Cristian lo tenía muy claro, de ese líder apasionado que quiere salir a luchar y anima a sus colegas, pero el Simón de Miami era mucho más Sí, complicado por lo reprimido que tiene todas esas emociones, entonces había que tener a ese como Simón ahí ahogado adentro de sí mismo y apagado completamente, pero con que eso todavía exista dentro de él y ir buscándole esas capas y capas. Fue un proceso que tuvimos la suerte de tener como un año antes de ni lograr el financiamiento de la película, sin saber si la íbamos a poder hacer, pero ya ejercitando y practicando todas esas cosas. y seguimos aquí hablando con Diego, el artífice de esta obra maestra ya, Simón, y en los trailers ya veíamos a una figura impresionante, veíamos a alguien que parecía salido de otro mundo, una fuerza, un cuerpo físico impresionante que era Chucho, Roberto Jaramillo. Aparte de la gran actuación, tiene un físico tremendo. ¿Querías decirnos algo con esta fuerza que tiene este personaje tan grande? Sí, bueno, eso no estaba así en el guión, eso fue encontrado cuando en el proceso del casting que encontramos con Roberto y bueno, Roberto mide 1,93 y es enorme, pero encajó tan perfecto con el personaje, un personaje que tenía que estar a la par de Simón y Cristian tiene mucha fuerza, mucha presencia actoral en la cámara, entonces fue perfecto el hecho de que Chucho le lleva una cabeza de altura y sea mucho más pesado y fuerte que Simón físicamente. Entonces yo creo que creó un buen balance entre los dos, de que Simón no opacara a Chucho y de cierto modo Chucho es como el protector de Simón, es como casi su guardaespaldas. Entonces, bueno, de verdad que encajó perfecto el hecho de que Chucho fuese tan grande, ¿no? Y especialmente con todo lo que pasa en Venezuela, que bueno, Chucho representa, ¿no? Esa pasión, esa fuerza física de la lucha física que es en las calles, de querer trancar una calle, de lanzarle las piedras a los militares, o sea que eso es algo muy físico, entonces bueno, que eso esté manifestado en un personaje como Chucho de esas dimensiones fue perfecto, pero eso fue algo que encontramos en el proceso de casting. Y después de los personajes más sensibles, que es como un osito, que te dan unas ganas de abrazarlo, de... Roberto era su primera vez actuando, él no era actor. Ajá, pues Sí, vaya tela, esperemos que por ahí tiene camino para recorrer. Seguro claro que sí. que le puede ir muy bien. Hay una energía muy fuerte que fluye y trasciende la pantalla todo el tiempo. La fotografía es muy natural, el color es sin estridencia, no hay grandes filtros de estos a los que estamos acostumbrados ahora con las redes sociales, no hay grandes efectos especiales, está en lo justo. La música como tampoco hay grandes sobresaltos, la música que es genial de Freddie Seinfeld. Sí, bueno, cuando uno hace la música siempre, bueno, de las primeras preguntas, ¿sabes qué tanta presencia quieres que tenga la música? Que ayude a apoyar a la escena sutilmente o más bien que la consuma y te lleve con la música y bueno, siempre fue tratando de llevar esa línea fina pero sí definitivamente pensamos que era una película donde que la música pueda apoyarla pero tampoco que robe la atención de los momentos de la escena. Obviamente hay escenas que un poquito más, un poquito menos, pero más que nada para llevar esa tensión y la gran parte de la película al comienzo ni tiene melodías, es muy como efímera y un poco igual que Simón, que no se termina de hallar, obviamente una melodía te causa una reacción más placentera porque puedes predecir un poco el ritmo de la música, reconoces la melodía, pero la gran parte de la película no hay eso y hay momentos donde se va con los chelos distorsionados hasta casi música de terror, de miedo, a cosas mucho más como efímeras, mucho más ligeras, tonos más suaves, con unos vientos. Y al igual eso, con la cinematografía que, bueno, Horacio Martínez, venezolano también, hizo un trabajo increíble. Oh, Allí todo lo capturó en cámara, básicamente, precioso.
y bueno, querer mostrar Miami de cierta manera distinta, el contraste con Venezuela, pero también aprovecharnos de bueno, los recursos que tiene el cine. Horacio le gusta decir que es como un realismo, pero igual cinemático, ¿sabes? Que sea de cine, obviamente todo está meticulosamente iluminado, pero también que se sienta bien orgánico y natural a la misma vez. Pues ya para terminar, agradecerte lo que hace, cómo lo hace, lo que dice. Rescatamos unas frases tuyas. El cine no es solo una expresión artística y un medio de entretenimiento, sino también una voz para quienes no la tienen y tanto la necesitan. Diego Vicentini es el director, guionista, montador y uno de los productores de la película Simón, que es una de las películas no del año, sino de la década y de la historia del cine, y esperemos que quede ahí para los restos. No sé si quieres decir algo más. Coye, no, bueno, primero muchísimas gracias a ti, Juan, y a todo quien esté escuchando. Bueno, invitarlos a ver nuestra película. De verdad que creo que es algo especial poder contar una película en tiempo real mientras sigue sucediendo lo que cuenta la película, y de verdad que si uno se pregunta cómo pueden apoyar a una crisis que sigue ocurriendo, bueno, pueden empezar con ver la película, y allí ojalá terminen un poquito más informados, un poquito más conectados. Ahorita está en cartelera en toda España, así que los invito a ver nuestra película Simón. Pues muchas gracias y un fuerte abrazo y mis mejores deseos para todos tus proyectos futuros. Vale, muchísimas gracias, Juan. Un abrazo. Las de Gas Radio.